Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy estamos en la clase número 6, renovando los roles en matrimonio. Hoy la clase es de renovando los roles. Ahí, allí atrás está la hoja de trabajo. Tiene que estar pendiente para cuando vaya a llenar los blancos. Yo le voy a ir indicando, ¿verdad? Porque a veces aparecen en la presentación y a veces no. Esa presentación la hice un poquito apurado y tú sabes. Tiene los elementos de lo que voy a hablar, pero no necesariamente van a aparecer los llenos blancos. Así que no se preocupe, yo le voy a indicar. Muy bien, vamos a orar para comenzar. Padre, bueno, gracias te damos por tu amor y bondad y misericordia que nos permites estar aquí hoy, adorarte, para exaltarte. Gracias porque hoy podemos tener este tiempo donde vamos a aprender a crecer y donde tú sigues sembrando principios y verdades de tu palabra en nuestros corazones relacionados a nuestros matrimonios. Háblanos, ministra nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, así que a pesar de que Dios nos hizo diferentes, somos iguales en valor, ¿verdad? Pero con roles definidos dentro de la relación. Ignorar este diseño va a resultar en confusión y caos. La semana pasada hicimos los famosos ejercicios del temperamento, ¿verdad? Yo quería hacer eso primero para poder hoy hablar de el asunto de los roles y de las funciones, tanto del esposo como de la esposa, ¿ok? En el matrimonio. Así que vamos a comenzar, eh, como quien se dice por ahí, en ese rol en este momento. Roles y funciones del esposo. Vamos a comenzar con los roles y funciones del esposo en el próximo slide que tenemos por ahí. El hombre obviamente es la cabeza del hogar. ¿Ok? Efesios 5:23, mire lo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. La palabra ahí cuando habla de que el marido es cabeza, la palabra cabeza ahí en el griego es la palabra que falé, que literalmente lo que significa es alguien que está a cargo, ¿verdad? Líder, alguien que está a cargo. Eso es lo que significa. Ahora, para llenar el primer blanco, los primeros blancos que van a tener ahí dice, la cabeza da dirección, el blanco ahí va de dirección, y el cuerpo responde. El orden perfecto sería el hombre sujeto a Cristo y la mujer sujeta a su esposo. Esto no implica privilegios, sino una gran responsabilidad. Es un liderazgo basado en el servicio como un líder siervo, es el próximo blanco, líder siervo. Esta posición de liderazgo no le da libertad de actuar independientemente de la voluntad de su esposa. Ser cabeza implica que, lo próximo que va a escribir ahí, ser cabeza implica buscar su consejo y respetar su opinión. Buscar su consejo y respetar su opinión. ¿Ok? Así que la cabeza da dirección, el cuerpo responde, pero eso no implica privilegio, es una gran responsabilidad. Y sobre todas las cosas, escúcheme, el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, que es la cabeza principal, ¿verdad? De ahí es que como tiene que fluir Cristo, el esposo, esposa, etcétera, etcétera. Próximos blancos que usted tiene ahí. El tercero es buscar su consejo y respetar su opinión. Ser cabeza implica buscar su consejo y respetar su opinión. Buscar su consejo y respetar su opinión. ¿Qué significa eso? Que usted como hombre, aunque usted es cabeza del hogar, escúcheme, no significa que usted va a tomar decisiones al garete, como le da la gana, sin consultar con su esposa y sin escuchar el consejo de su esposa, sin escuchar la opinión de su esposa. Porque entonces ya ahí no hay un matrimonio, sino que hay una dictadura. ¿Ok? Así que ese es el modelo bíblico.
Próximos blancos a llenar. Dice, ser cabeza implica tomar la iniciativa. Ese es el próximo blanco a llenar, tomar la iniciativa. Ser cabeza implica tomar la iniciativa. Ser el primero en buscar a Dios, el primero en servir, el primero en pedir perdón, el primero en perdonar, el primero en leer la palabra, el primero en movilizar a la familia para servir a Dios y en sacrificarse por el bienestar de su hogar. Sacrificarse por el bienestar de su hogar es el tercer blanco. Sacrificarse por el bienestar de su hogar. ¿Ok? Así que además de cuidar de su propia vida espiritual, el hombre que es cabeza debe velar por la vida espiritual de su esposa, debe velar por la vida espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque su liderazgo conlleva la responsabilidad, escúcheme, de rendir cuentas ante Dios por su familia. ¿Okay? Usted tiene que rendir cuentas ante Dios por su familia. Dios no le va a pedir cuentas a su esposa por su familia, le va a pedir cuentas a usted. Es la cabeza. ¿Okay? Próximo blanco a llenar, que dice que debe asegurarse de que su hogar sea un refugio seguro. Un refugio seguro. Un Edén en el presente. Debe asegurarse de que su hogar sea un refugio seguro, un Edén en el presente. Muy bien, un Edén en el presente. Vamos a entonces ahí, la palabra, en el próximo dos blancos a llenar es el siguiente. La palabra Edén significa orden, lugar de placer y deleite, puerta abierta. Vuelvo a repetir. La palabra Edén, ¿okay? Significa orden, lugar de placer y deleite, puerta abierta. Más que un lugar físico, el Edén representa, y el próximo blanco es atmósfera, representa una atmósfera. O sea, el ambiente donde el hombre se encontraba con Dios era el Edén, así que también el esposo debe procurar que su hogar sea un lugar donde su familia también se encuentre con Dios y experimente la presencia de Dios. ¿Ok? Vuelvo a repetir eso. La palabra Edén significa orden, lugar de placer y deleite, puerta abierta. Más que un lugar físico, el Edén es una atmósfera, un ambiente donde el hombre se encuentra con Dios. Así también el esposo debe procurar que su hogar sea un lugar donde su familia experimente la presencia de Dios. Así que desde el Edén, un hogar con acceso al cielo, ¿verdad? Desde el Edén el hombre tenía que, desde el Edén el hombre tenía una puerta abierta al cielo. En otras palabras, el Edén era una extensión del cielo en la tierra. ¿Okay? Así que el día que Adán pecó, perdió la capacidad de vivir en ese ambiente. Y con ello comenzaron los conflictos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han leído Génesis aquí? ¿Cuántos se acuerdan lo que ocurrió cuando pecaron? ¿Fueron sacados de dónde? Exactamente. ¿Ok? Así que el día que Adán pecó, perdió la capacidad de vivir en ese ambiente y con ello comenzaron obviamente los conflictos, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de la presencia de Dios, nos separa, ¿verdad? De ese Edén, de la presencia de Dios. Ahora, el próximo blanco y a llenar. Nuestra familia debería ser para nuestros hijos la prueba más contundente de la existencia de Dios. ¿Ok? La prueba más contundente de la existencia de Dios, permitiéndoles experimentarlo a diario en nuestro hogar. ¿Y por qué esto es importante, iglesia? Porque a veces tenemos el mal concepto de que venimos a la iglesia a experimentar a Dios. No, usted debe vivir y experimentar a Dios ya en su casa, todos los días. Su hogar debe ser un lugar donde la presencia de Dios habite, more, se mueva y manifieste. Aquí usted sencillamente viene a reunirse con los demás hermanos en la fe, a adorar juntos, corporativamente, congregacionalmente. Y sí, la presencia de Dios se manifiesta también. Pero imagínate, si todos venimos con esa mentalidad,
de que nuestro hogar es un hogar donde la presencia de Dios habita y la presencia de Dios se manifiesta cuando llegamos aquí, o sea, todos y cada uno de nosotros con nuestros hogares, pues obviamente eso es una explosión de la presencia de Dios en medio de nosotros. Debería ser así, ¿verdad? Muy bien. Así que nuestra familia debería ser para nuestros hijos una prueba más, la prueba más contundente de la existencia de Dios. Próximo blanco. Dios podría hablar a nuestros hijos directamente, pero ha escogido hablarles a través de nosotros. Lo vuelvo a repetir. Dios podría hablar a nuestros hijos directamente, pero ha escogido hablarles a través de nosotros. Por ello, tenemos que asegurarnos de que nuestro hogar sea un lugar al que todos quieran regresar. ¿Escuchó? Un hogar, un lugar a donde todos quieran regresar. ¿Ok? Donde todos quieran regresar. Entonces, vamos a esta parte que es amar como Cristo. Amar como Cristo. Próximo slide. Amar como Cristo. Y es lo siguiente. Efesios 5:25 dice lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es el modelo del esposo perfecto. ¿Ok? Cristo es el modelo del esposo perfecto. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, maridos, o sea, esposos, amen a sus esposas, pero ¿cómo? Joan, el próximo slide, por favor. ¿Cómo qué? Como Cristo amó a la iglesia, nada más y nada menos. Imagínense. ¿Ok? Así que el amor que Jesús demostró no estaba basado en sentimientos pasajeros. Él dio su vida por la iglesia, él descendió del cielo y se sacrificó por la iglesia por amor. En otras palabras, Dios me está pidiendo que sea como Jesús, reflejándolo diariamente a mi esposa. Hello, ¿me escuchan? Ok, ok. Es silencio acá ya. Ok. Próximo blanco dice ahí que, dicho de otra forma, mi esposa debería sentir que está casada con alguien que refleja a Cristo. Dicho de otra forma, mi esposa debería sentir que está casada con alguien que refleja a Cristo. ¿Ok? Como alguien que refleja a Cristo. El pasaje de Efesios también dice algo bien interesante. Ya vimos amar como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Esposos, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y eso es una responsabilidad grande. No pasemos eso por alto, como que livianamente. Eso es serio, porque ese es el estándar de cómo Dios lo va a evaluar y lo va a juzgar usted cuando le pida cuentas por su matrimonio y su familia. ¿Okay? Estamos hablando de Biblia 101, ¿ok? Pero hay otra cosa que el pasaje también de Efesios capítulo 5 dice, el capítulo dice, amar como a sí mismo. Efesios 5:28. Próximo slide. Efesios 5:28. Mira lo que dice Efesios 5:28. Dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llenar el blanco que tiene ahí. En este pasaje, el apóstol Pablo nos insta a ver a nuestras esposas como una extensión de nosotros mismos. En este pasaje, el apóstol Pablo nos insta a ver a nuestras esposas como una extensión de nosotros mismos. O sea que para los maridos esto significa amar a sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella, que es un amor sacrificial, incondicional y lleno de gracia, constantemente. ¿Ok? Un amor sacrificial, un amor incondicional y un amor lleno de gracia. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora eh, el asunto de los roles y funciones de la esposa.
Vamos a ver los roles y funciones del esposo y aquí esto va a estar interesante lo que vamos a hablar ahora. Ayuda idónea. ¿Cuántos han escuchado eso? Ayuda idónea, ¿verdad? Ahora, ahí en el blanco a llenar es el calificativo de ayuda. Ese es el blanco. En el blanco va la palabra ayuda. El calificativo de ayuda no disminuye en manera alguna el valor de la mujer, pues incluso Dios recibe este título en la escritura. El Salmo 54:4 nos dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Okay? Así que vamos a abundar un poquito más en este aspecto de la ayuda idónea, ¿verdad? Próximos dos blancos a llenar es lo siguiente. Dice, el concepto de ayuda idónea implica una palabra difícil, le voy a decir ahora, así que le voy a decir, está ahí en el primer cuadro, y es complementariedad. Ahí está en el primer cuadro. Complementariedad. El concepto de ayuda idónea implica complementariedad, es decir, que dentro del matrimonio uno no está completo sin el otro. Voy a repetir otra vez. Uno no está completo sin el otro. ¿Verdad que sí? Próximo blanco. La mujer es igual en valor y dignidad. ¿Okay? La mujer es igual en valor y dignidad que el hombre. ¿Okay? Pero diferente en función. Porque Dios nos diseñó de tal manera que asumamos diferentes responsabilidades dentro de ese diseño. ¿Verdad? Asumamos diferentes responsabilidades dentro de ese diseño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el próximo cuadrito que usted está viendo ahí que dice apoyo al liderazgo, es el próximo blanco que usted va a llenar ahí, que dice la esposa está llamada a apoyar el liderazgo. ¿Okay? A apoyar el liderazgo de su esposo y a facilitar su rol dentro del hogar, ayudándolo a cumplir el propósito que Dios le ha asignado. ¿Ok? Y yo sé que para algunas mujeres, no en esta iglesia, esto no pasa en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias que yo he ido. Pero yo sé que hay muchas mujeres que se les hace bien difícil eso porque su marido no tiene mucho liderazgo. ¿Ok? Así que cuando esas cosas suceden como quiera, la palabra le manda a usted a hacer que ayuda idónea, ¿verdad? En ese proceso. Y pues hay que buscar ayuda. Si eso pasa, hay que buscar ayuda, ¿verdad? En ese proceso hay que buscar ayuda para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en medio de ese proceso. Así que el calificativo ayuda idónea no disminuye en manera alguna el valor de la mujer en ningún momento. Y esto lo digo porque hoy día hay sí, se ha diseminado este pensamiento, esta falsa enseñanza de que con todo esto del patriarcado y de todo ese tipo de cosas, pues ahora la mujer que se somete a su marido, pues es una mujer débil o un montón de cosas y eso es patriarcado, por eso la Biblia es patriarcal y todo ese tipo de cosas. O sea, todo eso estamos escuchando mucho por ahí. Por ejemplo, dentro de lo que es el falso evangelio del cristianismo progresista, se habla mucho de eso. ¿Okay? Mucho, mucho, mucho de eso. Se habla de opresión y opresor y oprimido, etcétera, etcétera. Pero eso lo podemos hablar en otro momento. Ok, vamos ahora a una parte que es interesante, pero también difícil a veces, y es el asunto de la sumisión en el matrimonio. Próximo slide. Sométase a sus esposos, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5. Los hombres los estoy dejando marinando ahí, porque yo los voy a dejar al final a ustedes, así que no se pongan muy contentos, ni estén haciendo mucho así tampoco, porque van a terminar haciendo así. Y tranquilito. Yo voy con calma, yo los voy, tú sabes, suavizando y exacto, poco a poco. Entonces, Efesios 5, 22 al 24 dice, esposas, sométasen a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia,
la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Ok? Próximo blanco a llenar ahí. Es importante notar que la palabra de Dios llama a la mujer a someterse a la posición dada por Dios. ¿Ok? Someterse a la posición dada por Dios. Mire, el primer punto arriba dice someterse a la posición y después va a poner dada por Dios. ¿Ok? Es importante notar que la palabra de Dios llama a la mujer a someterse a la posición dada por Dios, no a la perfección del esposo. Voy a explicar otra vez. Es a la posición dada por Dios, no a la perfección del esposo. ¿Por qué? Porque puede haber momentos en que el esposo no refleje las cualidades deseadas. ¿Escuchó? Uh-huh. Puede haber muchas, puede haber momentos en que el esposo no refleje las cualidades deseadas, pero el sometimiento es y el próximo blanco es al rol y la función, al rol y la función que Dios estableció, no a las fallas humanas. ¿Ok? Aprende a diferenciar una cosa de la otra, porque esa es la confusión que ha habido muchas veces en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Sometimiento al rol y la función que Dios estableció, no a las fallas humanas. Otro punto importante, próximo blanco a llenar, esto es importante. Someterse no significa ser inferior ni aceptar maltrato. Someterse no significa ser inferior ni aceptar maltrato. Una mujer que se somete voluntariamente a su esposo lo hace reconociendo, respetando y honrando la autoridad que Dios le ha dado en el hogar. ¿Ok? Vuelvo y repito, someterse no significa ser inferior ni aceptar maltrato. Próximo blanco. Próximo blanco. Someterse significa seguir al que dirige. Seguir al que dirige. Aunque es fácil seguir a un líder que sabe hacia dónde va y qué quiere, el verdadero desafío es hacerlo cuando el líder es pasivo. Vuelvo y lo repito. Someterse significa seguir al que dirige y aunque es fácil seguir un líder que sabe hacia dónde va y qué quiere, el verdadero desafío siempre va a estar en hacerlo cuando su esposo es un líder pasivo. ¿Qué es un líder pasivo? Que le tiene que pedir permiso a la otra pierna para mover la otra. Que lo piensa 30,000 veces para ver qué va a hacer. Cosas como esa. O no tiene iniciativa propia. Eso pasa. Hablamos de los temperamentos, ¿se acuerdan? Eso influye mucho en eso. Hay mucho. Y, y yo he bregado con casitos así, créanme, donde la mujer es el de esto dominante, el esposo obviamente es pasivo y no sabe cómo dirigir. Y yo quiero decirle algo, cuando la mujer no se siente dirigida, se desespera y se siente insegura. ¿Ok? Y por eso a veces hace cosas o se adelanta cosas o comete errores aquí y allá, porque su naturaleza, por eso como hablamos la vez pasada, como Dios creó a la mujer, como Dios creó al hombre, esa naturaleza que Dios creó a la mujer, al no sentirse segura, y máxime si tiene familia, si tiene niños, sentirse todos seguros por la pasividad del hombre, la mujer va a tomar decisiones. ¿Ok? ¿Ah? De forma reaccionando, pero lo va a hacer obviamente protegiendo también la familia. Por lo tanto, ahí el hombre falla en su responsabilidad. Así que le dejo esa por ahí para que sepa que hay casos y hay casos. Próximo blanco. Dice, la esposa debe tener cuidado de no rechazar a su esposo por lo que no hace. En lugar de usurpar su liderazgo, ese es el blanco a llenar ahí, usurpar
su liderazgo, puede animarlo con palabras de afirmación. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Mire, ahí le puse un ejemplo, creo que lo tiene ahí. Dice, me agrada cuando tomas la iniciativa en nuestra familia, cuando asumes la responsabilidad y diriges con amor. Cuando no lo haces, me siento insegura e infeliz. Hay que tener esa conversación. ¿Ok? Me agrada cuando tomas la iniciativa, cuando asumes responsabilidad y diriges con amor. Cuando no lo haces, me siento insegura e infeliz. Hay algunos hombres que hay que recordarle eso, ¿verdad? Así que eso es importante. Recuerde, dice ahí en su papel. El amor consiste en dar al otro lo que más necesita cuando menos lo merece. Lo voy a repetir. El amor consiste en dar al otro lo que necesita cuando menos se lo merece. ¿Ok? Ahí abajo yo creo que yo le puse algo que dice respételo, ¿verdad que sí? Efesios 5:33, en todo caso cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete obviamente a su marido. Algunas formas prácticas de mostrar respeto a su esposo, ¿cuáles son? Yo se las enumeré allí. No lo critiques ni lo ridiculices delante de la gente. Eso es un no y es un error garrafal que la mujer comete. ¿Por qué? Porque el hombre se va a cerrar. Mire, se va a cerrar más que una bóveda del banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me lo hiciste delante de la gente, me faltaste respeto. Eso no se hace. Ni tampoco el hombre le debe hacer eso tampoco a la mujer delante de nadie. O sea que eso va para ambas partes, ¿no? No critiques ni ridiculices. Lo próximo, sea agradecida y expresa tu gratitud de diferentes maneras. ¿Ok? Eso también aplica al hombre. Tiene que ser agradecido y expresar su gratitud de diferentes maneras. ¿Ok? Lo otro, dile que le admiras, dile lo que admiras de él y recuerda de que lo amas. ¿Ya? Diga lo que usted admira de él. Mira, mi amor, admiro esto de ti. Igual eso va para la mujer también. Usted tiene que decirle a su esposa lo que admira de ella, ¿no? Y de cuánto la ama. También cuida tu apariencia y arréglate para él. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no lo recibas como minga y petraca en tu casa. ¿Ok? Arréglese, póngase bonita. No estoy diciendo que se ponga un traje de salir ni esas cosas, pero usted sabe a lo que yo me refiero. ¿Ok? Cuida tu apariencia, arréglate. Eso va para el hombre también. Afeítese, afeitadito, perfumadito, ¿verdad? Bien recortado, dele de comer a los barberos. Arréglese esa barba, el bigote. Si usted es de los hombres que trabaja mucho y suda y hay un olorcito sabroso que sale de ese sudor, pues acuérdese comprar un buen desodorante, de esos desodorantes buenos que, ¿verdad? ¿Te entiende lo que yo le digo, verdad? Muy bien. También ora por él y con él, animándolo aun cuando se equivoque. Porque yo quiero decirle algo, esposa, su esposo se va a equivocar muchas veces. Y esposo, su esposa también se va a equivocar. Ok, es parte de, pero es importante entonces que oremos juntos, usted ore con él, usted ore con ella, anímelo aun cuando se equivoque, obviamente anímelo. Y por último, no descuides su necesidad de intimidad y conexión emocional. ¿Okay? No descuides eso. ¿Te acuerdas la clase pasada que yo dije? Que cuando usted descuida eso y usted deja de decir, papi, qué bonito te ves, o el hombre, mami, qué bonito te ves, por allá aparece el buitre
o la buitre, ¿verdad? Y le va a decir ese perfume que quizás eso es un perfume que compró a 5 pesos, ¿verdad? Pero ya le vas, eso, ay, qué olor más rico. Aunque sea Barón Dandy o ¿cómo es? Aquabelva. ¿Se acuerdan de Aquabelva? Exacto, Samba. Oye, ¿cuál es? Ese era el que era muchas barriguitas así, ¿verdad? Pero Samba olía bueno. Samba olía bueno. Chacho, ese olía bien bueno, de verdad que sí. Yo cogí mi pañuelo, yo tenía un pañuelo y yo le echaba el perfume, lo tenía con el pañuelo encima. Mi esposa me critica porque ella me dice, a ti no te duran los perfumes porque tú te bañas. Tú sales de bañarte y te bañas. Yo hago, meto ahí, que me caiga todo encima, olvídese. Cuando yo llego a los lugares que me distinga. Yo soy como Clubman, que me distinga. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Ahora, un detalle adicional para los hombres. Vamos a ver. Un detalle adicional para los hombres. Aquí hay una pregunta que yo puse, creo. Dice, pastor, si Dios prometió darle una ayuda idónea a todo hombre, ¿por qué a mí no me tocó? ¿Verdad? ¿O por qué no me tocó una a mí? ¿Se acuerdan que hablamos de la ayuda idónea? ¿Verdad? Yo he escuchado muchos que me dicen eso. Pastor, pero si Dios prometió darme una ayuda idónea, de dar una ayuda a todo hombre, ¿por qué no me tocó a mí? La pregunta que yo le pongo ahí, que le hago es, ¿quién dijo que Dios le daría una ayuda idónea a todo hombre? ¿Quién dijo? Segunda pregunta, ¿dónde está escrita esa supuesta promesa de que Dios nos va a dar una ayuda idónea? Quiero escucharlo, contéstenme. ¿Mm? ¿Dónde está la promesa en la Biblia que dice que Dios te va a dar una ayuda idónea? Hablamos de ayuda idónea al principio. ¿Ah? ¿Ok? ¿Cómo? ¿A quién se la dio? A Adán. Ok, muy bien. Vamos a empezar por ahí. La verdad es que Dios no le da una ayuda idónea a ningún hombre. ¿Ok? A ninguno. A ningún hombre. Dios no le da una ayuda idónea. Ayuda idónea significa hecho a la imagen y semejanza. ¿Ok? De cada hombre. O sea, al único que se le dio esa ayuda idónea, ¿quién fue? ¿Quién Adán la escogió o se la dieron? Ok, ¿qué hizo Dios para dársela? Lo entró en un sueño y ¿de dónde la sacó? Y se la presentó y le digo, papito, esta es la que hay. O sea, que él no pudo decir, eh, no hay para escoger y, ¿tú me entiendes? No hay un dating site que yo pueda ver otra foto. Nada, nada, nada. El único que tuvo una ayuda idónea hecha ahí a la medida para él fue Adán, porque Dios se la dio en ese momento, ¿ok? En el Antiguo Testamento Dios dijo que le daría una ayuda idónea a Adán. Este fue el único, este fue al único que Dios le prometió tal cosa. Él no escogió a Eva, sino que Dios lo hizo entrar en un sueño profundo, como muchos dijeron, tomó una de sus costillas y la creó de esa materia. Y cuando despertó, se encontró con esa maravilla de mujer creada. ¿Ok? Cuando despertó, se encontró con ella, preparada exclusivamente para él. Así que Adán quedó en estado de choque y se enamoró a primera vista. ¿Ok? Ahí, no hay más nada. Ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versos 25 al 29. Versos 25 al 29. Efesios capítulo 5, versos 25 al 29. Y vamos a ver eso con calma. Capítulo 5 de Efesios. Efesios 5,
los versos 25 al 29. Ok. Vamos a ver esto con calma. Voy a empezar a leer en el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí vemos un mandamiento para quién, para los hombres. O sea que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué tenemos que amarla? Porque dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por, ¿qué? La palabra. ¿Ok? Ahora viene una parte bien interesante, que es la que yo quiero que usted vea, hombre, que está aquí. Verso 27, mire lo que dice. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, hay una frase ahí en el verso 27 que dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Ok? Esa frase es importante. Cristo se preparó para sí mismo una iglesia, tal y como él la quería. Tú y yo somos esa iglesia. ¿Ok? Tú y yo somos esa iglesia. Y aquí está la clave, ¿verdad? De esta enseñanza. Todo este asunto del amor incondicional tiene como propósito que presentármela a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, el esposo es el que se prepara para sí mismo a una ayuda idónea. ¿Ok? El esposo es el que se prepara para sí mismo a una ayuda idónea. Por lo tanto, si juntamos toda la revelación bíblica del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a descubrir que Dios no nos da una ayuda idónea, pero sí le da a todo hombre, escúcheme, sí le da a todo hombre una mujer con la capacidad de convertirse en esa ayuda idónea. Lo voy a repetir. Descubrimos que Dios no nos da una ayuda idónea, pero sí le da a todo hombre a una mujer con la capacidad de convertirse en esa ayuda idónea. ¿Ok? Sin embargo, de Dios no es que depende tal conversión, sino de nosotros, del hombre, de nosotros, conforme a cuanto la amemos. El amor incondicional de un esposo, expresado en los términos y en la manera que Cristo se entregó a la iglesia, hace que ella se vaya convirtiendo en la perfecta ayuda idónea que tú necesitas. ¿Ok? Esto obviamente confirma que los hombres tenemos el llamado de Dios de asumir la iniciativa, y que las mujeres respondan a nuestro trato. ¿Verdad? Cuando un hombre me dice, es que esa mujer que yo tengo, eso es una demonia. Y yo le dije, eso fue lo que tú creaste conforme a lo que tú bregaste en la situación. Porque toda mujer tiene la capacidad dada por Dios de convertirse en ayuda idónea. Pero depende del hombre, depende de, como dice Efesios 5, de amarla, de tratarla, de trabajar con ella para que el hombre mismo vaya que trabajando eso y la convierta en la ayuda idónea que usted necesita. Porque toda mujer tiene ese potencial. Toda mujer tiene ese potencial. ¿Ok? No algunas, todas lo tienen. ¿Ok? Cada hombre tendría la mujer perfecta, hecha a su medida y como anillo al dedo, si se dedicara a estudiar a su esposa para suplir todas sus necesidades. Lo voy a repetir otra vez. Yo le dije que a los hombres le iba a dejar lo último. Federico me mira con una cara como quien dice, ay Dios mío. Cada hombre tendría a la mujer perfecta, hecha a su medida y como anillo a qué? Al dedo, si se dedicara a estudiar a su esposa para suplir todas sus necesidades.
Por lo tanto, usted tiene que hacerse un experto en estudiar a quién. A su esposa. ¿Ok? Estúdiela. Mire, yo sé que es difícil. Yo sé que el manual tiene muchas páginas incontables. Es bien grande y sin índice. Pero es importante que usted la estudie. ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta que la traten? ¿Cuál es su lenguaje de amor? ¿Cómo responde a esto, a lo otro? ¿Verdad? Y usted va trabajando y en ese proceso, escuche lo que va a suceder. Cuando usted hace lo que la palabra dice en Efesios capítulo 5, usted va ¿qué? Depositando ahí, en esa mujer, va depositando ahí, teniendo en cuenta también, tenemos que tener en cuenta que esto es por naturaleza, el tanque de amor de la mujer es un tanque bien profundo. No se decepcione, no se canse, ¿ok? Porque ellas reciben ese amor suyo, pero como que vuelven y lo autorizan y dicen, dame más, dame más, dame más. ¿Entiendes? Así es eso. ¿Por qué? Porque cada hombre tiene a la mujer perfecta hecha a su medida, con anillo al dedo, si usted se dedica a estudiar a su esposa. Por lo tanto, al único hombre que tuvo una mujer, la esposa idónea fue ¿quién? Adán, porque Dios se la dio. Pero tú y yo la escogemos y toda mujer tiene el potencial de convertirse en la ayuda idónea si tú te dedicas a estudiarla y a hacer lo que dice Efesios 5, amarla como Cristo amó a la iglesia, tratarla como Cristo trata a la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y tú vas ahí a tener la mujer idónea. Porque todo hombre tiene la mujer que se merece. ¿Ok? ¿Me escuchó? Yo iba a dejar esto para el final con los hombres porque yo sabía que esto iba a ser fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que meter mano, ¿ok? Hay que entender los roles que tenemos. El rol del hombre es ser cabeza del hogar, dirigir la familia espiritualmente en todos los aspectos para que nuestros hijos, nuestras esposas se sientan seguras en ser. El rol del hombre es en ser cabeza, no cabezón. ¿Entendió? Sí, porque hay algunos que son cabezones, pero es ser cabeza. Pero el hombre no puede ser una cabeza efectiva del hogar si no está sometido a la cabeza primordial que es Cristo. Yo tengo como hombre que estar sometido a Cristo, que es la cabeza, y recibir las instrucciones desde donde, desde la torre de control. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, desde la torre de control. Yo recibo esas instrucciones, ¿verdad? Y ahí yo puedo como cabeza dirigir a mi familia, dirigir a mi esposa, a mis hijos. Y cuando usted empieza a estudiar a su esposa y empieza a sembrar en ella, como dice Efesios 5, el amor y todo ese tipo, el cuidado, la ternura, etcétera, etcétera, usted va a ver que esa mujer se convierte en algo espectacular. ¿Ok? Y se le hace fácil someterse al hombre. Mire, una de las cosas que yo creo que yo le mencioné a usted, que mi pastor Rey hace mucho, es que cuando él habla en un matrimonio, él empieza hablando con la mujer, siempre. Y él me enseñó esto y es verdad, y una vez lo hizo conmigo y con Joan. Después, comiendo en casa, me dije, quiero felicitarte. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque cada vez que yo veo a Joan y hablo con Joan, Joan está sonriendo, riéndose, es una mujer alegre. Eso quiere decir que tú has como esposo logrado sembrar para tener esa mujer al lado tuyo así. Porque la mujer siempre va a reflejar lo que el marido siembra en ella. Si el hombre siembra coraje, odio, rechazo, usted va a ver una mujer decaída, deprimida, ansiosa, con coraje, you name it. ¿Okay? Eso, claro, sacando un lado que pueden haber otras experiencias vividas del pasado que se traen a esto, ¿verdad? Por eso otros $20. Pero aún así, exacto, sacando la menopausia del medio. Eso sí, hay que entender eso.
La menopausia ¿verdad? Y todos los hombres todos los meses pasamos por unas situaciones que las mujeres pasan todos los meses que no es fácil. Y los hombres estamos ahí en ese campo de batalla, ¿entiendes? Pero a la medida que usted va conociendo a su esposa, la va estudiando, usted va sabiendo cómo la va a tratar, cómo va, ¿verdad?, a sembrar en ella. Pero tenga presente que en el momento que usted tenga que rendir cuenta, Dios no le va a decir a su esposa, mira qué pasó. No. Cuando, cuando Adán pecó, ¿con quién fue que Dios habló? Pero si la primera que mordió la fruta fue Eva, pero el mandato fue a quién. No fue donde Eva le dijo, mira qué pasó. No, él fue al hombre, porque fue a quien le dio la autoridad. ¿Ok? Y eso es bien importante entenderlo. Si nosotros tuviésemos, escúcheme, en nuestras iglesias, hombres que saben entender cuál es su autoridad como hombres del hogar, como personas, ¿verdad? Jefes de familia y que estén conectados a la fuente, a esa cabeza que es Cristo, yo le aseguro a usted, tuviésemos matrimonios, pero, uff, brutales y familias increíbles en las iglesias, en la familia saludable. Siempre la esposa va a ser el reflejo de quién, del esposo, exactamente. Y eso siempre va a ser así, no va a ser al revés. ¿Ok? El hombre es muy diferente en ese aspecto, pero la mujer fue diseñada por Dios para eso. Entonces, el hombre está llamado a ser cabeza, la mujer está llamada a someterse. Cuando el hombre está conectado a la cabeza que es Cristo, hace un buen rol como cabeza del hogar, dirigente espiritual de la familia, y la mujer se le hace fácil porque se siente segura, cubierta y amada de someterse a su marido. ¿Okay? Pero se le hace difícil a alguna mujer someterse cuando esos escenarios no se dan. Que se da mucho, que en la casa es la mujer la que ora con los nenes, la que lleva a los nenes a la iglesia, la que hace esto con los nenes, la que dirige. Y ahí hay papeles invertidos que no deben ocurrir, o que no deberían pasar, porque la responsabilidad es del hombre. Pero claro, entendemos, a veces el hombre está en la Lalandia, está más desconectado que nada de Dios y de la vida espiritual y no tiene nada para dar. Tenga en cuenta que Dios le va a reclamar a usted eso. ¿Okay? No hay excusas, no excuses. No hay excusas que ver que yo venía cansado del trabajo y tú sabes. No hay excusa. Dios nos llama a ser los hombres que Dios nos diseñó para ser. Y la esposa está llamada para hacer qué? Esa ayuda idónea. Pero el hombre es la que ¿qué? Crea esa qué. Esa ayuda idónea se la que la va creando y la va formando a lo que él quiere que sea esa ayuda idónea. ¿Verdad? Así que eso es bien importante, ese detallito, porque como dice ahí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso es profundo, porque si usted no ama a su mujer, quiere decir que usted no se ama a usted mismo. DH. ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Ok. Vamos a ver, estoy aquí. Ahí está la pirámide que puse del el llamado del hombre a la iniciativa, ¿verdad? Iniciativa en el amor, respuesta de la mujer, estudio y comprensión, perfección en la unión. Después está renovando los roles, esfuerzo conjunto, ¿ok? Eso lo vimos. Y vete a la página de la conclusión, Joan, ahí. Creo que es la última, sí. Conclusión, el amor que transforma, ¿verdad? Amor incondicional, ¿verdad? Roles complementarios, crecimiento continuo. ¿Okay? Ahí tenemos toda esa información. Abro a comentarios y preguntas. Comentarios, preguntas.
No hay comentario ni pregunta. Ustedes son buenos estudiantes. No se atreven. ¿Cómo es este? A ver. ¿Aprendieron algo hoy? No todos a la vez, porque es que no los escucho. ¿Sí? Muy bien. Bastante. La clase que viene. Voy a buscar aquí. Mira un momento. La clase que viene va a estar interesante porque voy a hablar de cómo resolver los conflictos en el matrimonio. Vamos a hablar de estrategias bíblicas para comprender, ¿verdad? Manejar los desacuerdos y vamos a hablar de cómo resolver los conflictos en el hogar. Así que venga preparado ese día eh, con jodillera, eh, con casco de fútbol y con todas las protecciones de vida, porque va a estar, la clase va a estar candente. ¿Ok? Luego, esa es, estamos aquí hoy a 12. Ok, permítame un momento. 19, esa es la de 19. Ok, el 26, miércoles 26, vamos a hacer una pausa porque el miércoles 26 va a estar con nosotros Samuel Pagán. ¿Recuerdan que se lo mencioné? 26 de febrero y los próximos dos miércoles de marzo, o sea, 26 de febrero, 5 y 12 de marzo, va a estar Samuel Pagán hablando de la semana que cambió la historia. Como preámbulo la Semana Santa. Y recuerde que son unas clases que él va a estar compartiendo con ustedes y donde usted va a recibir un certificado de educación continua. Ya yo tengo los materiales y tengo el certificado y todo para podérselo entregar a usted con su nombre y todo cuando así usted complete. Así que vamos a tener esas tres clases, hacemos una pausa, pero luego entonces el 19 seguimos con la escuela para matrimonio. ¿Okay? 19 continuamos. Continuamos ahí con la clase 19, 26 y seguimos con el resto de las clases que es la importancia de la comunicación, los 7 principios para el matrimonio y los 3 pilares del matrimonio. ¿Okay? Y ahí terminamos entonces ese ciclo de la escuela para matrimonios. ¿Ok? Y ya estoy trabajando con lo próximo, pero no le voy a decir lo que es todavía. Lo voy a dejar ahí. Estoy trabajando con lo próximo. ¿Cómo? Uh-huh. Así que si hay algún tema que a ustedes les gustaría que yo tocara, déjenme saber. Y yo le digo si lo voy a tocar o si no. Me deja saber. Y con mucho gusto hacemos el análisis pertinente para, para eso. Pero estoy trabajando ya en las próximas series de clases que vamos a ver después que terminemos con esta.